Desde 1996, en el instante que el Festival de Mar del Plata, que había largado muchas décadas atrás y había sido interrumpido por las vicisitudes de los distintos golpes de Estado en Argentina, vuelve en el 96 el festival y recién hoy, en esta edición número 29, el festival alcanza para mí su grandeza. Nunca había tenido tantas retrospectivas tan poderosas. Nunca las secciones paralelas tenían las grandes películas que había que ver a lo largo del año. Y mucho menos aún, nunca las competencias, sobre todo la competencia internacional, había conocido esta solidez que tiene en esta ocasión. Además de los jurados que cuenta el festival, entre ellos Paul Schrader, el famoso guionista de Taxi Driver, también director de la película Mishima, y también aquel que en la década del 70 escribió un libro seminal que fue El estilo trascendental en el cine. Es un festival, por primera vez, insisto, de una solidez en todas sus líneas. Hay una extraordinaria retrospectiva del gran director Alexis German. Hay una extraordinaria retrospectiva a una directora clave del cine contemporáneo como Claire Denis. Claire Denis va a estar presente, German naturalmente no, porque murió el año pasado. Pero cualquier sector que uno quiera ver, hay cosas increíbles. El acto en cuestión de Agresti se va a poder ver por primera vez en Argentina, una película clave de la década del 80, Agresti va a estar presente. Si uno quiere ver cine del pasado, cine histórico, va a haber películas de Christensen en Brasil, va a haber películas vinculadas con la década del 70 del cine ruso. Es decir, por donde uno mira en el festival hay cosas que son del orden de lo imperdible. Pero vayamos un poco a la competencia. Este año la competencia tiene varias películas, son como 12, algunas de ellas de un nivel superlativo. Jauja, que hablaremos en su momento cuando se estrene la película de Lisandro Alonso, es una película notable desde cualquier punto de vista que se quiera pensar, una película que en definitiva, si bien es un western heterodoxo, fundamentalmente es una película sobre el acto de hacer ficción. Junto con esto tenemos dos películas argentinas más, La vida de alguien, la película de Ezequiel Acuña, un regreso al cine de Acuña, una película vinculada con la música, con el rock, fundamentalmente una suerte de biografía imaginaria del grupo La Foca. Está nuevamente Campuzano, el hijo dilecto, diríamos, del Festival de Mar del Plata, porque vuelve a estar con Perro Molina. El Perro Molina es una película mucho más ajustada narrativamente, una película más clásica de lo que venía siendo, pero con esos personajes inolvidables, empezando por el propio Perro Molina, que es una película donde se trabaja sobre el orden de la corrupción. Pero hay una película única en esta sección competitiva que debería ganar sin necesidad alguna de que se discuta. Esperemos que así sea, sería injusto que no fuera así. Me refiero a Caballo o Caballo Dinero, la nueva película del genial Pedro Costa. Pedro Costa ha hecho una película de otro mundo, vuelve el personaje de Ventura de Juventud en Marcha. En este caso Ventura está encerrado en algo así como una especie de hospital que por momentos parece una cárcel. Ventura en algún momento cree que está en 1975, en el tiempo de la Revolución de los Claveles. Al mismo tiempo Ventura, exiliado de Cabo Verde que va a Lisboa a vivir, a su vez se va reencontrando en el tiempo presente, porque no se sabe muy bien si esta película en algún sentido transcurre en el propio espíritu de Ventura, quizás esté muerto, quizás esté vivo. Empiezan a aparecer personajes, un nuevo personaje en el cine de Costa, que es una mujer que viene a buscar a su esposo muerto, o mejor dicho, viene a velar a su esposo que acaba de morir. Y en esta zona de ensueño, Costa empieza a trabajar sobre los fantasmas de la historia y cómo la historia, con mayúscula, atraviesa los cuerpos dóciles de las personas que viven en ella. La película tiene algunas secuencias notables, una secuencia increíble en un ascensor donde Ventura se encuentra con un soldado de la revolución que sin mover sus bocas, como esas estatuas vivientes que vemos a veces en la calle pidiendo a actores que trabajan de eso y piden, una estatua aparece en un ascensor y mantienen un diálogo de una violencia simbólica terrible sobre la historia de Portugal. Otros momentos simplemente Costa filma a los moradores del viejo barrio de Fontiñas, que ya no existe, que ha sido
sustituido y así sucesivamente. Es una película de planos inolvidables, constantemente con un trabajo notable sobre esto, sobre el espacio en el que filma. Es para mí no solamente la película del año, sino una de las películas de la década, y está en esa competencia. En cuanto a las competencias latinoamericanas, viene y por primera vez se estrena una película de Perrone en competencia en Mar del Plata, y va con Fábula, un film que de algún modo registra el gesto originario o repite el gesto originario del cine primitivo, entre comillas, del cine mudo. En Perrone hay aquí una historia que transcurre en una selva africana que inventó en su propia casa, lo cual es una genialidad, porque uno ve una selva, ve animales, ve insectos y todo eso transcurre en miniatura en su propia casa jugando con proyecciones y con una dimensión de escala que permite a uno entrar en un mundo absolutamente mágico y de fantasía sobre un mundo que él de algún modo entiende que tiene que ver con unas viejas historias africanas. La película es una experiencia óptica inolvidable y una experiencia sonora también inolvidable, puesto que Perrone vuelve con los dispositivos tanto sonoros como visuales que había probado y de un modo exorbitantemente agudo en Pendejos. Así que aquí vuelve Perrone y está. En esa ocasión, en esta competencia, también va a estar presente Branco Saiz, Preto Fica. Habíamos hablado de la película de Adirley Queiroz. Para mí es la gran película latinoamericana del año, un film sobre 3 personajes que fueron maltratados en una fiesta musical en la década del 80, el 5 de marzo de 1986. El Adirley Queiroz trata de encontrarse con estos personajes para reconstruir en un documental, y estos personajes no quieren estar en un documental, quieren ver si pueden hablar de esto conjurando ese pasado que tuvo consecuencias terribles. En un caso quedar paralítico, en el otro caso quedar sin un pie, sin una pierna, y en el tercer caso quizás perder la razón, o al menos esto es lo que se sugiere, y filmar una especie de conjura imaginaria de aquel tiempo, desde este tiempo, desde los que viven alrededor de la ciudad de Brasilia. Para cerrar, no puedo no decir que una película de otro mundo, y volveremos sobre esta película en la semana que viene, es Qué duro es ser un dios. Una película basada en una novela de los hermanos Strugatsky, aquellos que dieron lugar a Solaris, aquellos que dieron lugar a otras películas, incluso Sokurov filmó en algún momento una novela de estos novelistas, una novela de ciencia ficción donde un grupo de exploradores de la Tierra, en realidad científicos, van a un planeta desconocido, no pueden decir que son de la Tierra, se tienen que entremezclar con ellos, y esa Tierra que se parece mucho a nuestro planeta, un mundo que está 800 años atrasado respecto del nuestro, no pueden intervenir y tienen que ver. Lo que encuentran es una humanidad devastada, una humanidad que no solamente ha fallado en otro planeta esa forma de vida, la forma de vida de los seres humanos, sino que es una especie de espejo perverso de nuestro propio fracaso como civilización. La película es del orden de lo alucinante, y pronto vamos a explicar un poco por qué en un futuro programa, cuando hablaremos sobre cómo filmaba este genial German de un cine que yo llamaría un cine en extinción. Mar del Plata tiene muchísimo. Estas son algunas de las películas que hay que tratar de ver, pase lo que pase. No se lo pierdan. Entre el calor espantoso que hay acá, pide una semana de licencia, gaste sus ahorros. Ver estas películas es lo mejor que uno puede hacer, no solamente por el cine, sino por su propia sensibilidad. Comienzan los actos del Festival Internacional Cinematográfico. Acontecimiento de singulares relieves técnicos y artísticos, reviste el estreno de la primera película rodada en Technicolor por el sistema denominado Cinemascope. El general Perón, que preside los actos del festival, asiste a la presentación de esta novedad en compañía de altas autoridades. Aquí llega Mary Pickford del brazo de Walter Pigeon. Observamos también al señor Eric Johnston, la bellísima June Harvey, Fred Van Murray y otros rostros familiares.
Llegado a su fin el espectáculo, el presidente se retira entre las aclamaciones de la enorme concurrencia, no desaprovecha circunstancia alguna para rendirle los testimonios de su adhesión. Lo que estamos viendo pertenece a una de las tantas propagandas que se hacían filmadas, que se llamaban Sucesos Argentinos, y que en este caso hablan de la constitución del Festival de Mar del Plata. Un festival que brilló en su inicio, de algún modo empujado por Perón, porque fue una idea de Perón, y que durante mucho tiempo dejó de existir para de pronto renacer, casi diría, de las cenizas en el 96 y llegar a la instancia de hoy, que se cumplen 29 ediciones y que literalmente esta edición en particular de algún modo recupera la grandeza de lo que significa en última instancia tener un festival clase A, o los que se denominan clase A. Y más allá de la anécdota, más allá de esta aseveración de la cual estoy absolutamente seguro, una de las cosas geniales cuando uno se topa con este tipo de documentos es ver cómo en el pasado se filmaban las noticias desde una lectura desde el punto de vista del cine cinematográfica. Es decir, la manera de filmar la cotidianidad para luego llevar al noticiero y al reporte tenía una lógica en aquel entonces más vinculado con un registro del cine. Hoy eso ya no sería así, hoy estamos en otra época de la imagen y curiosamente un festival nos permite unir dos tiempos en un mismo momento. Es decir, una forma de evocar a ese festival y una forma de evocar cómo se pensaba y se filmaba y se daba publicidad en aquel entonces de un festival de cine. Estamos en un tiempo inconmensurablemente distinto a aquel y es muy interesante poder ver a través de las imágenes aquello que es imposible imaginar desde nuestro tiempo histórico de hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, El Cine en la Tele. Tonto y Retonto, la secuela se dice, Tonto y Retonto, los hermanos Farrell y Bob, y al próximo bloque, porque en esta nueva edición del Cinematógrafo. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y estamos hablando de dos... Y que ahora es un agricultor de Texas que... Disculpe, ¿no? Es ingeniero. Ah, ok.